Así es que bueno, de todos modos, vamos a la Biblia y busquen en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1. Quiero darle gracias a Dios porque a lo largo del culto de este día, desde que comenzamos con la lectura del Salmo 24 ahí con Gustavo y las canciones que hemos cantado, todo tiene que ver con la predicación del día de hoy. Y le agradezco a Dios porque sin duda que es Él el que acomoda las cosas. Y ahorita, en la medida en que vayamos viendo esto, ustedes se van a ir dando cuenta de que es así. ¿Ok? Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 1, un pasaje conocido. Quiero que lo recordemos, quiero que lo leamos y vamos a ir viendo algunas cosas en este pasaje. Déjenme leer en voz alta, ustedes ahí sigan con la vista. Capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Vamos a brincarnos al versículo 9. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 13. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La gloria del único Hijo del Padre. Y entonces, bueno, aunque no vamos a estar viendo cada uno de los versículos que hemos leído, quise leerlos para que nos quedara y recordar también el contexto y que nos quedara claro también el contexto de lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar basándonos en los primeros 5 versículos de este capítulo, es decir, del versículo 1 al 5. Y quiero entonces que me acompañen y junto conmigo veamos algunas cosas que nos enseña este pasaje y que podemos también aprender y llevarlas guardadas en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, número 1, lo que dice en el versículo 1, la primera frase del versículo 1, 3 palabras que aparecen allí. En el principio. En el principio. Hubo un día en que todo tuvo un principio. Todo. Y la Biblia lo deja bien claro. Ahora, no sabemos, de hecho, no hay nada que indique o que permita saber al ser humano con exactitud cuándo comenzaron a existir las cosas. El ser humano tiene teorías, el ser humano especula, el ser humano tiene fechas estimadas, hablan de miles de millones de años, hablan de una teoría, pero la verdad es que no hay nada que indique o que le permita al ser humano saber con exactitud cuándo comenzaron a existir las cosas. Lo cierto es que hubo un principio, lo hubo. Y por otro lado, bueno, junto con esto, con lo que estamos viendo, la palabra de Dios, la Biblia, ese libro que tienes ahí en tu mano, la Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios. En la Biblia no encontramos ningún argumento que pretenda demostrar la existencia de Dios. Y no lo hay porque no es necesario. Y no es necesario por una sola razón: Dios existe. Así que la Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios. Más bien, lo que la Biblia hace es presentar la existencia de Dios como un hecho real e incuestionable. Dios existe.
Esta misma frase que aparece aquí en el versículo 1, en el principio, es la misma frase que leemos al comienzo de la Biblia, Génesis 1:1, la misma, en el principio. Y recuerdan cómo dice allí en Génesis 1:1, en el principio, ¿qué más dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Así que todo tuvo un principio, y en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando todo tuvo un principio, Dios ya era, Dios ya existía, porque Él es eterno. Él es el eterno. Dios existe, eso es un hecho real, incuestionable. Dios existe y el ser humano lo sabe. En general, el ser humano lo sabe, pero no quieren admitirlo. La semana pasada leíamos un pasaje, quiero que lo recordemos y voy a pedirle a Sergio y también a ustedes que estén atentos, porque hoy quiero que veamos, tengo varios pasajes para estar viendo, así que vamos a pedirle a Sergio que esté ahí hábil con las manos, ustedes ahí con su Biblia, porque sí, vamos a ver más de un pasaje. La semana pasada les decía, leímos un pasaje que está en Romanos y quiero que lo recordemos nuevamente, Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Estamos hablando de que Dios existe, eso es un hecho real, incuestionable, y el ser humano lo sabe. El ser humano sabe de la existencia de Dios. El ser humano a lo largo de la historia, desde la misma creación del mundo, ha sabido de la existencia de Dios. El apóstol Pablo habla de esto en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Y dice así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. 19. Miren lo que dice, ellos conocen, ¿qué cosa? La verdad acerca de Dios. ¿Te fijas? La verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, ¿te fijas? ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Oigan lo que dice, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Te fijas? Es un hecho, Dios existe. El ser humano lo sabe, lo ha sabido a lo largo de toda la historia. Lamentablemente, como dice el pasaje más adelante, no lo vamos a leer, pero el ser humano, de manera voluntaria y con abierta rebelión hacia Dios, el ser humano le dio la espalda a Dios, el ser humano decidió no creer en Dios y se hicieron en su cabeza ideas diferentes en cuanto a Dios, y como dice el pasaje, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y eso los llevó a la idolatría. En vez de adorar al Creador, le rindieron culto a las criaturas, pero no al Creador. Pero es un hecho, repito, Dios existe, siempre ha existido, y cuando todo tuvo un principio, Dios ya existía, y cuando todo tuvo un principio porque Dios creó los cielos y la tierra. Salmos 19, versículo 1. Lo conocen también ustedes, Salmos 19, versículo 1. El pasaje de Romanos que hemos leído dice que desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Así dice, ¿no? Desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Y mira cómo comienza el Salmo 19, versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Ahí está. La creación habla de Dios. La creación da evidencia de Dios. Dios es real, Dios existe. Y dice el versículo 2, día tras día, y esto ha sido así, desde la misma creación del mundo, día tras día, no cesan de hablar. La creación habla. Y ha sido así por toda la historia. Y dan muestra o dan testimonio acerca de Dios. Déjenme seguir leyendo. Dice el 2, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. ¿A quién? A Dios. A Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios.
Desde la creación del mundo, la creación habla, no con palabras audibles, pero la creación habla y cuenta de la gloria de Dios. Y es lo que dice el versículo 3, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, dice el 4, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y los que no quieren verlo es precisamente por eso, porque no quieren verlo, porque han cerrado su corazón hacia Dios, por su necedad y por su rebeldía. Así que esto es un asunto de fe. Hubo un día cuando todo tuvo un principio, y en ese día cuando todo tuvo un principio, repito, Dios creó los cielos y la tierra. Esto es un asunto de fe. Miren lo que dice Hebreos, el autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y versículo 3. 11:3. Están también aquí las citas en la pantalla, por si quieren verlo en la pantalla también. Y dice, versículo 3, por la fe entendemos, oigan, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. La Reina Valera traduce esta parte de esta manera y dice así, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso solo Dios puede hacerlo. Dios, el Dios eterno, el todopoderoso, Él creó todo y lo creó de la nada. De la nada. Lo que se ve, dice el pasaje, fue hecho de lo que no se veía, de lo que no existía. Solo Dios puede hacer eso. Hermanos, repito, esto es un asunto de fe. Claramente el versículo dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Sabemos, creemos que todo el universo fue creado por orden de Dios. Es decir, en otras palabras, fue creado por la palabra de Dios. Dios dio la orden y todo existió. Todo fue hecho. Todo fue creado. ¿No es lo que dice la Biblia en Génesis 1 y 2? ¿No dice así? Lo han leído, ¿no? Lo saben. Conocen esos pasajes. En Génesis 1 y 2, que hablan precisamente de la creación, encontramos una frase que se repite una y otra vez. Son alrededor de 9 o 10 veces que se repite esa frase. Y Dios dijo. Y Dios dijo. Y Dios dijo. ¿No es así? Porque todo fue creado por orden de Dios o por la palabra de Dios. Así que vemos cómo Dios utiliza la palabra para crear las cosas. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, dijo, habló, dio la orden y la palabra actuó. Repito esto, el Dios eterno, el todopoderoso, dio la orden, Él dijo y la palabra actuó. Y eso nos lleva a lo siguiente. Regresen a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, donde comenzamos. En el principio, la palabra, y noten que la palabra está con mayúscula, la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Hasta ahí nada más. Así que este texto, en estos versículos vemos, cuando menciona a la palabra, vemos que no se refiere a algo, sino a alguien. Y claramente dice el versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de, no dice por medio de eso, dice por medio de Él. Y nada fue creado sin
Él. Así que el pasaje no habla de algo, sino de alguien. Y en el versículo 14, que también leímos, la primera parte del versículo 14, claramente también dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Queda claro, ¿no? No se refiere a algo, sino a alguien. La pregunta es, ¿quién es Él? Por muy obvia que sea la respuesta, no quiero dejar de hacer esta pregunta. ¿De quién habla el texto? ¿A quién se refiere? Obvio, la segunda persona de la Trinidad, es decir, Dios Hijo, Cristo, el Mesías prometido. Él es la palabra de Dios, o como lo traduce la Reina Valera y otras versiones, Él es el Verbo, con mayúscula, el Verbo encarnado. Ahora, vemos en este pasaje 4 o 5 cosas acerca de la palabra, con mayúscula, acerca del verbo. O para que quede bien claro, vemos algunas cosas acerca de Cristo Jesús, el Mesías prometido. Número 1, y lo vemos en estos versículos que hemos leído. Lo primero que vemos es que Él es eterno. Él es eterno. Versículo 1. En el principio, la palabra ya existía. Otra vez, cuando todo tuvo un principio, la palabra, el verbo, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Él ya existía. Versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Así que Él es eterno. Número 2. Él es eterno, Él siempre ha existido, pero Él es diferente, no, distinto al Padre. Él que es la palabra, Él que es el verbo, Él es distinto al Padre. Y por favor no me malinterpreten y déjenme de mencionar a qué me refiero. Lo vemos en el versículo 1, la segunda parte. Dice la segunda parte del versículo 1, la palabra estaba con Dios. ¿Se fijan? Estaba con Dios. Es decir, habla allí de dos personas. La palabra estaba con Dios. Mira, en esencia y en naturaleza, Dios el Hijo es igual al Padre, pero no es el Padre. Iguales, pero no son lo mismo. ¿Te fijas? Y esto tenemos que mencionarlo y decirlo porque hay algunos que no lo entienden bien y lo malinterpretan y dicen que bueno, nada más hay un Dios y que otros, por ejemplo, dicen que Jesús es el mismo que el Padre y cosas por el estilo. Pero no es así. Repito, son en esencia y en naturaleza son iguales, pero no son la misma persona. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. Y si hablamos de la Trinidad, bueno, podemos decir lo que han dicho ya otros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo. Porque es un Dios, sí, pero en tres personas. Así que el pasaje nos enseña que la palabra, la segunda persona de la Trinidad, es eterno, nos enseña que es distinto al Padre y también nos enseña que Él es Dios. Otra vez en el versículo 1, la última parte, cuando dice la palabra era Dios. Era Dios. Sin ese añadido que le han puesto algunos, esa palabrita de 2 letras que le han añadido a algunos, que dice un. Algunos lo ven de esa manera y algunas traducciones también le ponen ese añadido y lo traducen así. La palabra era un Dios, pero no es así. Porque si se tratara de eso, estaríamos diciendo que hay muchos dioses y la Biblia no enseña eso. La palabra
era y es Dios. Cristo es Dios. Él es Dios, Dios eterno. Algo más. Dice el versículo 3 que Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. Así que Él es eterno. Él es el Hijo amado por el Padre. Siempre ha sido el Hijo amado, siempre. Él es Dios y Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Él es la palabra. Por eso decía yo hace un rato, al principio Dios dio la orden, Dios dijo y la palabra actuó. Dios dijo y la palabra, la segunda persona de la Trinidad, actuó y creó todas las cosas. Nada fue creado sin Él. Algo más también que nos enseña este pasaje es que Él, la palabra, el verbo, Cristo Jesús, Él es la vida. Él es la vida. Versículo 4, la primera parte dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Así que no solo es el creador de todas las cosas, sino Él le dio vida a todo lo creado. Y es que Él es la vida. De hecho, solo en Él está la vida. En Él y solo en Él está la vida. Él es el creador y sustentador de todas las cosas, como dice la Biblia en otro pasaje. Todas las cosas en Él subsisten, como dice también la Biblia, o como dice Hechos 17, y lo cantábamos hace un rato, Hechos 17, versículo 24. Él es el Dios, Hechos 17, 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo. Miren cómo dice el versículo 25. Las manos humanas no pueden servirlo. ¿Por qué? Porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. ¿Te fijas? Él es la vida. No solo es el creador, sino Él es el quien da vida a todo, a todo. Y dice el versículo 28, allí mismo en Hechos 17, versículos 28, la primera parte, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él. Él es la vida. Solo en Él está la vida. Solo en Él está la vida. Él no tiene ninguna necesidad, como dice el versículo 25, no la tiene. Y a diferencia de Él, nosotros sí tenemos necesidad de Él cada día. ¿Qué digo? Cada día, cada segundo de nuestra vida depende de Él. Le necesitamos a Él. Y Él es el que nos da vida y aliento y todas las cosas y satisface cada necesidad. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. ¿Te fijas? Otro pasaje, 1 Corintios, capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Dice el apóstol Pablo, para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. ¿Te fijas? Un Dios. ¿Quién es Él? El Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Pero dice más. Y hay un Señor. ¿Quién es Él? Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. ¿Te fijas? Por medio de quien vivimos, porque Él es la vida. La vida está en Él y solo en Él. Cristo Jesús, el Dios eterno, Dios creador, la segunda persona de la Trinidad, la palabra que dio vida, que creó todo y que dio vida a todo y que sostiene absolutamente todo. Un pasaje más, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Este lo conocemos, o por lo menos estamos más familiarizados con él. Vamos a recordarlo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y mira lo que dice
En primer lugar, Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios lo vemos en Cristo. O a Dios lo vemos por medio de Cristo. Y a Cristo lo vemos aquí en la palabra, en la Escritura. Cristo es la imagen del Dios invisible. Continúa y dice, Él ya existía antes de que todas las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Por qué? 16. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de la palabra, por medio del verbo. 17. Él ya existía antes de todas las cosas y mira, y mantiene unida toda la creación. Ahí está. Así que todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Saben lo que eso implica? Que nada ocurrió ni existió por casualidad ni por un proceso evolutivo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y Él mantiene unida toda la creación. Él, la palabra de Dios, el verbo, por medio de quien Dios hizo todas las cosas. Ahora, pregunta, ¿por qué se le llama la palabra? Estamos hablando de Cristo Jesús, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. Pregunta, ¿por qué se le llama la palabra? ¿Por qué se le llama el verbo? Y una respuesta breve a esta pregunta es esta, porque Él, es decir, Cristo Jesús, es la máxima expresión de Dios. Lo leímos en este pasaje de Colosenses, ¿no? Versículo 15. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es la máxima expresión de Dios. Ahora mira, un pasaje que nos ayuda también a responder esta pregunta de por qué a Cristo se le llama la palabra, está en Hebreos capítulo 1, de los versículos 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Hablando de que Dios habló, mira cómo dice el pasaje, versículo 1. Hace mucho tiempo, Dios ¿qué? Habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Versículo 2. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Te das cuenta por qué se le llama a Cristo la palabra? Porque Dios nos habló por medio de Él. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿Te fijas? Mediante el Hijo, la palabra, creó el universo. Versículo 3. El Hijo, oye, mira cómo dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Ahí está. ¿Por qué se le llama a Cristo la palabra? Porque Él expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Él es la palabra, el verbo, por medio de quien Dios creó todas las cosas. Así que Cristo es la máxima expresión de la gloria y del carácter de Dios. Él es. Y si ahora nosotros, hermanos, ustedes y yo, sabemos y creemos esto, ¿sabes por qué es? Es porque Dios nos lo ha revelado. Si ahora sabemos y creemos que Cristo es el Verbo, por medio de quien Dios el Padre creó todas las cosas, es porque Dios nos lo ha revelado. En otras palabras, es porque Dios alumbró nuestro entendimiento. Es porque Dios, dicho de otra manera, trajo luz a nuestra vida, a nuestro corazón, y eso nos lleva a lo siguiente. Regresen a Juan. Juan capítulo 1 y versículo 4.
Juan 1:4, la palabra le dio vida a todo lo creado y, ¿qué dice enseguida? Su vida trajo, ¿qué cosa? Luz. ¿A quiénes? A todos. Su vida trajo luz a todos. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, hay otro pasaje que nos ayuda a entender esto. Búsquenlo, 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Le dice el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto, versículo 1, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, oigan, ha cegado la mente de los que no creen. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Y eso qué significa? Mira cómo dice enseguida. Número 1, son incapaces de ver, ¿qué cosa? La luz de la buena noticia. A eso se refiere cuando dice que Satanás cegó la mente de los que no creen. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, número 1, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Número 2, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. 5, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Ahora aquí viene, mira, versículo 6. Pues Dios, ¿quién? Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esto? Se refiere a aquel día en el principio cuando Dios creó todas las cosas. Dios, el eterno, el soberano, el que dijo que haya luz en la oscuridad, oigan, Él hizo que esta luz brille en nuestro corazón. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Qué hizo? Que esta luz. Ahora la pregunta es, ¿cuál luz? ¿De qué luz está hablando? De la luz de la buena noticia, versículo 4. Cuando dice que son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Hubo un día en que tú y yo estábamos en esa condición, ciegos, y éramos incapaces de ver la gloria o la gloriosa luz de la buena noticia. Éramos incapaces de entender este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Teníamos el entendimiento entenebrecido, estábamos ciegos, era como si tuviéramos un velo, no físico, no físicamente, no un velo físico, pero sí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Éramos incapaces, no podíamos ver la gloriosa luz de la buena noticia. Pero un día, Dios, el mismo Dios que creó todas las cosas, el Dios eterno y soberano, el mismo Dios que dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz, la luz del Evangelio, brillara en nuestro corazón. ¿Para qué? Dice el versículo 6, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro, mira cómo dice el apóstol Pablo, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene ¿de quién? De Dios, no de nosotros mismos. Así que mira, allí está, la situación es esta.
Hubo un tiempo en el que tú y yo estábamos en completa oscuridad, espiritualmente hablando, a causa de nuestro pecado. Éramos incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Éramos incapaces de entender este mensaje acerca de la gloria de Cristo, pero gloria a Dios, porque Él, por gracia, un día, así como un día en el principio Él dijo que haya luz en las tinieblas, un día Él también dio la orden y dijo que haya luz en tu corazón, y entonces tú viste, entonces te diste cuenta, entonces entendiste, entonces comprendiste. El Dios eterno y soberano es el que hizo que la luz del Evangelio brillara en nuestros corazones, para que ahora ustedes y yo que estamos en Cristo podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. El mismo Dios eterno, todopoderoso y soberano que creó todas las cosas por medio de la palabra, es el mismo que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Es el mismo que nos llamó a la salvación y obró de manera sobrenatural, como solo Él puede hacerlo, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo hizo por medio de su Santo Espíritu. ¿Te fijas? ¿Te das cuenta de lo que estamos viendo? Mira, en la creación vemos a la Trinidad, un Dios en tres personas. Vemos a Dios el Padre dando la orden, diciendo, se ha hecho esto, y la palabra, es decir, el verbo, Cristo Jesús, actuando y creando las cosas. Pero también en la creación vemos no solo al Padre y al Hijo, vemos también al Espíritu Santo. ¿No es lo que dice Génesis 1? Que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿y quién? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la misma. Así que vemos en la creación, cuando todo tuvo un principio, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Bueno, de la misma manera, en tu vida y en mi vida, hubo un día en que el Dios Trino obraron para que ahora nosotros podamos ver la luz de la gloria de Dios, la luz del mensaje del Evangelio, y podamos entender y podamos saber quién es Dios, y al mismo tiempo podamos darnos cuenta quiénes somos nosotros. Pero eso es obra de Dios. Dios obró, Dios el Padre obró, Dios el Hijo obró y Dios el Espíritu Santo obró. Nuestra salvación es obra del Dios Trino. Efesios capítulo 1. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en el último pasaje que leímos? Pablo le dice a los Corintios, en el último versículo que leímos, ahí en Corintios, dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros. Ahora mira lo que dice Pablo aquí en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15. Efesios 1, versículo 15. Y dice él, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Por cierto, si ahora tú sabes quién es Dios, si ahora tú crees en Dios, es porque Dios te ha dado precisamente eso. Dios te ha dado sabiduría espiritual y percepción, de modo que ahora tú le conoces y tú le vas conociendo cada vez más. Y tú sabes quién es Él. Versículo 18, dice Pablo, continúa. Pido que les inunde, ¿de qué cosa? De luz el corazón, ¿te fijas?
Pido a Dios que les inunde de luz el corazón. ¿Para qué? Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de ¿quién? De Dios. Oye, la increíble grandeza del poder de Dios para con quiénes. Para nosotros, ¿te fijas? Para que entiendan, dice Pablo, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Ahora miren lo que dice enseguida. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Entiendes lo que acabamos de leer? Lo que Pablo está diciendo en otras palabras es esto. El mismo poder, oye bien, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos actuó en nosotros, actuó en ti y actuó en mí. El mismo poder, el poder de Dios. ¿De qué manera? Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que en teología se llama como, o se conoce como, regeneración. Nuevo nacimiento. Por el poder de Dios, tú y yo, que estamos en Cristo, fuimos regenerados espiritualmente. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos, ¿te fijas? Cuando estábamos muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es algo que solo Él puede hacer. Nos hizo nacer de nuevo, de nuevo. Y todo con el poder o por el poder del Espíritu Santo que obró en nosotros. Vamos a ver un pasaje más, también en palabras del apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. La segunda parte del versículo 8 dice así, la segunda parte del 8. Con las fuerzas que Dios te da, es Pablo diciéndole a Timoteo, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Y estoy seguro de que esto a mucha gente no le causa nada de gracia. ¿Qué? ¿Que yo tengo que sufrir por causa de la buena noticia? ¿Sí? ¿Sí? 9. Y mira cómo dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Oigan, no lo hizo porque lo mereciéramos, grábate eso, grábatelo, no lo olvides. No lo hizo porque lo mereciéramos, no lo merecemos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. ¿Te fijas? Ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Dios ya lo tenía planeado. ¿Desde cuándo? Desde antes del comienzo del tiempo. Y yo me preguntaba, cuando estaba meditando en esto, ¿y cuándo fue eso? O sea, desde antes del comienzo del tiempo. ¿Cuándo es eso? Cuando todavía no había ni tiempo, cuando Dios ni siquiera había creado el tiempo, ya Dios tenía planeado, óyelo bien, que tú y que yo fuéramos parte de su familia. La Reina Valera traduce esa parte que dice desde antes del comienzo del tiempo, lo traduce de esta manera: antes de los tiempos de los siglos. Y otra vez la pregunta, ¿y cuándo es eso? La Nueva Biblia de las Américas lo deja un poquito más claro y lo traduce así: desde la eternidad. Desde la eternidad. Dios nos llamó. Dios nos preparó. Dios nos eligió. Nos eligió. Nos eligió. Él es el que elige. Y nos llamó para vivir una vida santa. Déjame leer nuevamente el 9.
Versículo 9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Te fijas? Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ese era el plan de Dios desde antes del comienzo de los tiempos. Mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Versículo 10. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente, ¿mediante qué cosa? Mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte, y miren lo que dice enseguida, iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Por medio de la buena noticia. Esa buena noticia, el maravilloso mensaje del Evangelio, que un tiempo tú y yo ni podíamos ni queríamos entenderlo. No queríamos, simplemente. Dios por gracia, dice, iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia, el mensaje del Evangelio de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que otra vez, esta es la situación. Hubo un momento, y tú lo sabes, hace poco alguien me decía, yo estoy seguro de que ese fue el día en que el Señor me rescató. Hubo un momento determinado en tu vida, en tu historia, si es que eres salvo, hubo un momento determinado en tu vida, en tu historia, cuando tus ojos, cuando tus oídos espirituales fueron abiertos, cuando tu entendimiento fue alumbrado, cuando tu entendimiento fue aclarado y escuchaste la voz de Dios llamándote. Y entonces, en un momento, se te abrió el panorama y entendiste, viste, te diste cuenta de tu condición, la terrible condición en la que estabas a causa de tu pecado. Te diste cuenta la distancia infinita que había entre Dios, quien es santo, y tú, que eres pecador. Y entendiste que la única manera de poder llegar al Padre, a Dios, es por medio de Cristo Jesús. Hubo un día en tu vida en que Dios obró e iluminó tu corazón, iluminó tu entendimiento. Y entonces tú viste la gloria de Dios, el Padre, en el rostro de Jesucristo. Y aquel día, como dice ese meme que anda por ahí por las redes, ¿no? Aquel día algo cambió en fulano. Aquel día algo cambió en ti. Algo cambió en ti. Aquel día Dios te hizo nacer de nuevo. Aquel día Dios te regeneró. Aquel día Dios te hizo una nueva creación. Una nueva creación. El creador de todas las cosas, el Dios trino, que en el principio creó los cielos y la tierra, hubo un día en que hizo de ti una nueva creación. Y qué bendición para aquellos que recuerdan aquel día. Qué bendición. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Puedes decir ese día? Si puedes, si no, por lo menos el año. En mi caso, por ejemplo, yo recuerdo el año 1985. Cuando por la pura y bendita gracia de Dios, tú naciste de nuevo. Y esa obra de regeneración y del nuevo nacimiento la lleva a cabo Dios por medio de su Santo Espíritu. Él hace lo que nadie más puede hacer en el corazón de una persona. Mira cómo dice el libro de Job.
Job capítulo 33. Uno de los amigos de Job hablándole a Job, creo que era Eliú, y le dice a Job, en Job 33, versículo 4, el Espíritu de Dios, ¿quién? El Espíritu de Dios me ha creado, y oye lo que dice enseguida, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Es que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en la regeneración, en el nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios, el aliento de Dios nos da vida. Vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y mira cómo dice allí el versículo 6. Le dice este hombre a Job, mira, tú y yo, ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro. Dios me creó. Dios me creó. Y nos dio aliento de vida por medio de su Santo Espíritu. Así que esto que hemos visto, todo esto desde que comenzamos hace ya 40 minutos a leer en Juan, todo lo que hemos visto en este recorrido de un pasaje a otro, hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y lo que Él ha hecho por pura gracia en nuestra vida, que nos ha dado el nuevo nacimiento, que nos ha hecho una nueva creación por medio de Cristo, el Mesías prometido, y por medio de su Santo Espíritu. Esto, óyelo bien, esto es lo que recordamos y celebramos de manera especial cada domingo, pero también de manera especial en esta temporada. No recordamos y no celebramos que un bebé nació allá en Belén y que cuando él nació los peces cantaban en el río. No celebramos que un niñito fue a verlo en su burrito sabanero. No. Recordamos y celebramos que Dios, por pura gracia, nos escogió y nos llamó e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad y abrió los ojos de nuestro entendimiento. Y ahora podemos ver. Y ahora podemos saber y creer y estar completamente seguros que solo en Cristo Jesús hay vida eterna y hay perdón de pecados. Él, el Verbo, la palabra, el Verbo encarnado, es a Él a quien celebramos cada semana, cada domingo. Y en esta temporada decembrina, en esta temporada que para la mayoría de la gente es temporada de fiestas, comidas y muchas cosas, creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es vivir recordando aquel evento maravilloso cuando el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Regresen a Juan. Juan capítulo 1, versículo 9. 1:9. Aquel que es la luz verdadera, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Y la pregunta es ¿cómo? ¿De qué manera vino al mundo? Bueno, versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Te fijas? Esa es la manera en que Él vino al mundo. Se hizo hombre. Se hizo hombre. Dice ahí la segunda parte del 14, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único, permítame tantito, del único Hijo del Padre. Así que eso fue lo que pasó, eso es lo que celebramos. Sí, yo sé, el 25 de diciembre no es la fecha en que esto ocurrió. Pero lo recordamos de manera especial en esta temporada. El Verbo se hizo carne. El Dios eterno. Mira lo maravilloso de este acontecimiento. El Dios eterno se hizo hombre.
El Dios eterno, el creador de todas las cosas, el todopoderoso, el soberano, se hizo hombre, tomó forma de siervo, dice la Biblia en Filipenses, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y creo que no está por demás aclarar esto también. ¿Ah? Y es esto, no es que Él vino a habitar en un cuerpo humano, no es eso solamente. Es que Él se hizo hombre, se despojó de su gloria y se hizo hombre, verdadero hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Se hizo hombre. Y vino a este mundo y habitó entre nosotros. Y gloria a Dios por esto. La luz verdadera, quien da luz a todos, venía a este mundo. Y creo que ya lo sabes, pero lo voy a mencionar también. Esa es la razón, porque en esta temporada se adorna con muchas luces. Porque nos recuerda precisamente eso, que la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y esa luz, dice el pasaje de Juan 1, versículo 5, que esa luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Amén. Amén. La oscuridad jamás podrá apagarla. Imposible. No se puede. Así que allí está. Todo esto que hemos visto hasta el día de hoy, hasta esta parte, es con un propósito que yo tengo en mente o que traía en mente, y es recordarte lo que celebramos y lo que recordamos en esta temporada. Que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que la luz verdadera vino a este mundo. Créelo, créelo. Si ya lo crees, amén, gloria a Dios. Si no lo crees todavía, créelo. Mira lo que dice Juan en su Evangelio, aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Y ya estamos terminando con esto. Juan, capítulo 20, versículo 30. Y es el apóstol Juan el que está escribiendo esto. Y dice, capítulo 20, versículo 30, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero, 31, pero estas se escribieron, ¿para qué? Para que ustedes continúen creyendo. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Créelo, créelo. Si ya lo crees, sigue creyendo. Si aún no lo crees y hasta ahora te has negado a creerlo, arrepiéntete de tu incredulidad y créelo. Esto dice, se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, entonces tengas vida por el poder de su nombre. ¿Te das cuenta? Lo que Dios te ofrece, vida, vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús. Solo en Él, solo en Él. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él y ven a Dios por medio de Él, porque solo por medio de Él podemos venir al Padre y solo por medio de Él podemos restaurar nuestra relación con Dios. Cree en Él, créelo. Él es la palabra de la que hemos leído y hablado el día de hoy. Créelo, cree la buena noticia acerca de Cristo. La buena noticia acerca del Mesías prometido, el enviado por Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es la palabra. Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Él es el Verbo encarnado que vino a este mundo en la persona, óyelo bien, el Verbo encarnado que vino a este mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Él es la palabra. Él es el Verbo. Él es el Dios eterno, Él es la vida, Él es
la vida. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es el Salvador. Él es Dios. Él es Dios. Y gloria a Dios, porque ahora nosotros podemos creer esto, podemos creerlo, podemos enseñarlo, podemos predicarlo, podemos proclamarlo. Y esto es por la gracia de Dios. El mundo lo quiere negar. El mundo lo quiere hacer a un lado. Pero nosotros estamos firmes, firmes en Él, en Él. Él es la roca de la que cantábamos hace un rato. En Cristo la roca fue firme, fuerte, firme estaré en Él. Todo lo demás es arena. Gloria a Dios. Pónganse de pie.